Bien, buenas tardes, profesora. En estos momentos vamos a empezar la exposición del test creado por mi grupo, que tiene como título La escala para medir los miedos frecuentes durante el periodo de aislamiento. Los integrantes que conforman este grupo es Álvaro Beltrán Sofía, Herrera Arce Marcelo, Matos Granados Nadia y Oblitas García Joyce. Como hemos estado viendo, desde diciembre del año pasado, gran parte de los países se encuentran paralizados debido a la presencia de una enfermedad muy contagiosa llamada coronavirus, o también conocido como el síndrome respiratorio agudo, por el cual hemos sido obligados a permanecer en un estado de aislamiento completo, sin poder salir de nuestras casas a realizar nuestras actividades, solamente saliendo a cosas esenciales, como comprar alimentos o comprar los primeros auxilios. Pero más allá de todo eso, lo que más se analiza es el impacto psicológico y social de la pandemia que ha traído la pandemia. Y es indudable. Anteriormente, varias líneas de investigación han trabajado solamente en la comprensión de cómo la sociedad define el origen del impacto de esta pandemia y cómo lo afrontan, siendo el afrontamiento emocional clave para este proceso. Como lo dice Rodríguez en el 2020, página 2. Y una de las manifestaciones más relevantes del impacto emocional de la pandemia en las personas, sin duda, es el miedo, en sus distintos niveles y en sus distintas manifestaciones. En otros estudios realizados por diferentes universidades, han determinado que hasta el 80% de las personas en estas circunstancias de aislamiento experimentan miedo en diferentes situaciones, en diferentes, se puede decir, en diferentes maneras, presentan síntomas de miedo. Lo dice la Organización Panamericana de la Salud 2020, página 3. Es por ello que nosotros como grupo nos lleva a poder crear este test para poder identificar los distintos miedos que experimentan las personas en estos momentos. Y tenemos la ficha técnica de nuestro test, que tiene por nombre la escala para medir los miedos frecuentes durante el periodo de aislamiento en adultos de 20 a 40 años. Ya lo vimos los integrantes anteriores. El año fue 2020, la procedencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana del Norte. El instrumento que se utilizó fue la escala de Likert. La forma de aplicación es de forma individual. Ámbito de aplicativo, como ya lo dijimos, adultos de 20 a 40 años. Este test tiene una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente y tiene como finalidad poder identificar los miedos frecuentes que se presentan por causa del aislamiento en la pandemia en adultos de 20 a 40 años. El baremo que hemos utilizado fue el baremo percentiles generales. Y este test cuenta con 18 ítems. Fundamentación y descripción del test. La fundamentación teórica que nosotros hemos utilizado es la de Pichón y Pangliega en 1903, que afirma que la tarea del psicólogo social es trabajar con los referidos miedos, los cuales crean incertidumbre e inseguridad social, que comúnmente en todos los individuos conocemos como dos tipos de miedo, los dos tipos de miedo básicos, que surgen de situaciones de conflicto, hostilidad propias o también pueden ser ajenas. La finalidad de este test es poder medir los miedos frecuentes durante el tiempo de aislamiento y con el objetivo de identificar la existencia de los diferentes y de los distintos miedos o preocupaciones que se encuentran presentes en las personas durante este periodo. La descripción de este test cuenta con 18 ítems, los cuales todos los ítems son positivos y están divididos en 3 dimensiones. Tenemos el miedo al ataque, tenemos el miedo a la pérdida y tenemos el miedo a la enfermedad. Los materiales utilizados para la aplicación de este test
consta de 3 materiales. Tenemos el manual, tenemos el protocolo y tenemos los materiales complementarios. El manual, sin duda, es un material, es un instrumento muy necesario. Es donde está explícitamente estructurado los pasos que vamos a utilizar en la aplicación de este test. El protocolo, como lo vimos, la presente escala de los miedos frecuentes durante el periodo de aislamiento es diseñada para ser aplicada a través de un protocolo que consta con 18 ítems ya explicados en el manual. Los materiales complementarios que vamos a utilizar es el tiempo de aplicación, que no necesariamente tiene que ser específico. Dentro de los 15 a 20 minutos se pueden tomar su tiempo, siempre y cuando lo hagan con calma y con toda la sinceridad del mundo. También el evaluador deberá utilizar o emplear otros materiales necesarios para poder hacer que este test funcione con claridad. Continuamos con normas para la utilización. Como ya sabemos, pueden ser aplicadas por la persona o entidades vinculadas a la variable que ésta mide, teniendo en cuenta que no se necesita poseer de algún grado profesional. Se recomienda que estas sean leídas previamente a cada aplicación. La prueba será aplicada de manera presencial y virtual, por lo tanto, es necesario contar con papel, lapicero y corrector. Si lo hacemos de manera virtual, se controlará que el link del texto sea repartido a personas que cumplan con los requisitos de la muestra. Si algún punto no ha quedado claro, pueden consultarlo. Tenemos que son instrucciones generales de aplicación y instrucciones específicas de aplicación. En generales, tenemos que leer completas las instrucciones específicas, tenemos que distribuir a los materiales necesarios, tomar el tiempo para contestar cada ítem y que estos sean bien contestados, comprobar que los sujetos marcan sus respuestas correctas. La duración del test consta de 15 a 20 minutos. El evaluador recordará a los sujetos que se aseguren de contestar todas las preguntas para que no dejen ninguna en blanco. Los sujetos que acaben antes de tiempo podrán entregar su prueba. Instrucciones específicas de aplicación. En este caso, el examinador debe de tener también una copia del test, los sujetos en sus respectivos asientos o de pie con los tableros de apuntes. Se les dará a los sujetos una breve explicación del motivo por el que se realizan las pruebas. Tenemos que saludar cordialmente a los sujetos seleccionados con respeto, amabilidad y con un buen tino. Instrucciones para uso del test. Si el test se da de manera presencial, los evaluadores repartirán la prueba lapiceros, cualquier color menos rojo. También podríamos brindarles un lápiz. Tenemos que indicarles que ya pueden contestar las preguntas de manera individual, asegurándose que marquen todas las alternativas que más se adecúen a su respuesta y mencionarles que tienen un límite de tiempo estimado de 15 a 20 minutos. Al finalizar el test, se comprobará que todas las preguntas estén contestadas. Tenemos normas de corrección y puntuación. En corrección, tenemos que tener el control de las respuestas de todos los ítems de prueba. Las pruebas que tengan más de una contestación para un solo ítem tendrán como puntuación intermedia de manera virtual. Solo se podrá marcar una respuesta por ítem. Calificar de manera manual el puntaje del ítem. Las puntuaciones para cada ítem solo irán del 1 al 5. Y en normas de puntuación, es que los ítems, la puntuación positiva hace referencia a los miedos mencionados en cada ítem, por lo cual no se consideran ni correctas ni incorrectas. Las puntuaciones directas obtenidas por el sujeto de cada factor serán transformadas en sus correspondientes percentiles, mediante la consulta de la tabla de baremos. Los ítems positivos son los 24 presentes a lo largo de la prueba y estos ítems serán puntuados del 1 al 5. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos la justificación estadística. Contenido. Nuestra escala se ha construido en base a la teoría Grupo Operativo Miedos Básicos por Enrique Pichón y Ana Paupliega en 1993. Por la coyuntura que estamos viviendo, nuestro test ha sido construido tanto de manera presencial como virtual. Es un test de escala tipo Likert y más
Y en este capítulo vamos a ver cómo hemos depurado los ítems y la información gracias a los programas Excel y Yamovi. Procedimiento. En el procedimiento hemos tenido la elección de un constructo de nuestro interés, con lo cual hemos buscado una teoría que la respalde y este test en primera instancia ha tenido dos dimensiones que más adelante veremos cómo va transformándose mediante los diversos análisis. Después hemos tenido la redacción de los ítems que han sido revisados por jueces expertos, los cuales fueron 5. Después del análisis de los jueces expertos, se tomó la prueba piloto, que fue dirigida a 20 personas, con el fin de poder ver cómo estaba la redacción de nuestros ítems y cómo iba a ser la construcción del test. Después base a esto fue la creación de base de datos para el análisis de confiabilidad y validez. Y finalizando fue la construcción del baremo, la elaboración final del test para su aplicación masiva y la elaboración del manual. Análisis estadístico. El análisis estadístico nos asegura que la variable se calcule de manera adecuada. Para esto hemos tomado dos estándares, el alfa de Cronbach y el omega de McDonald, en lo cual vimos que tendríamos que superar el 0,700 para pasar este estándar. Y como podemos ver en la tabla 1, esto se cumple ya que el alfa de Cronbach es de 0,16 y el omega de McDonald es de 0,18. En la tabla número 2 podemos ver la correlación de los ítems que se nos pedía que fueran mayor a 0,200. Y como podemos ver, de los 28 ítems, todos cumplen este estándar y ninguno fue eliminado por el momento. Análisis de validez. En el análisis de validez, la AERA, la NSME y el APA nos indican estos 5 pasos para una correcta validez: contenido, proceso de respuesta, estructura interna, relación con otras variables y consecuencias del test o de la evaluación. Nuestro test ha tenido las 3 primeras, que es el contenido, proceso de respuesta y estructura interna. El proceso de respuesta lo hemos visto por aquiescencia y desaquiescencia, que por esto se han depurado 2 casos, quedando 319 de los 321 que había inicialmente. Bueno, en la tabla número 3 podemos ver que los 30 ítems elaborados en un principio fueron evaluados con el análisis estadístico del BDI, pero fueron eliminados 2, el 3 y el 17, por tener una correlación en el 0,50 y por la recomendación de nuestros jueces. Acá podemos ver la prueba de Parker y el overall de KMO. En la de Parker se nos pedía que el valor de P sea menor a 0,05. Y como podemos ver en nuestra tabla es menor a 0,01. Esto permitiéndonos pasar este estándar de Barkley. El KMO nos pedía que sea 0,700 y como podemos ver el nuestro es de 0,885, superando este otro estándar.
la tabla 6 podemos ver cómo de los 2 ítems iniciales se pasaron a 3. Perdón, factores. Eliminándose el ítem 24, 8, 15, 20 y 28 por arrojar una doble carga factorial. El ítem 16 por no arrojar carga factorial y el ítem 1, 18, 19 y 2 por asociarse a factores que al final no consideramos porque no reunían los 5 ítems que se requieren para formar un factor. En la tabla 7 podemos ver los porcentajes que nos arrojan los factores y podemos ver que en total nuestra prueba ha tenido un 43% de validez global, digámoslo así. En la tabla 8 podemos ver los 3 factores que son miedo al ataque, miedo a la pérdida y miedo a la enfermedad. El primero teniendo un total de 7 ítems, el segundo igualmente con 7 y el tercero con 4. El primer factor contando con el ítem 9, 13, 14, 17, 21, 22 y 23. El segundo factor con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 11, con el 23. Y el último con el 10, 25, 26 y 27. También podemos ver el alfa de Cronbach y el omega de McDonald, los cuales están por encima del 0,700. En la tabla número 6 podemos ver, número 9, perdón, podemos ver cómo hemos renombrado los ítems para que mantengan un orden del 1 al 18. En la tabla número 10 es la confiabilidad de todo nuestro test después de haber realizado todos estos análisis, y podemos ver que todavía sigue superando en 0,700. Y para finalizar, tenemos las normas para la interpretación, que viene a ser el capítulo 5. Muestra. Los participantes fueron de ambos sexos, donde el 53% fueron mujeres y el 46% fueron varones. El rango de edad fue entre 20 a 40 años, donde la edad promediante fue 20. Se inició con 321 participantes, pero se redujo a 319, ya que 2 participantes fueron eliminados por el análisis correspondiente. El test se realizó de manera virtual y la plataforma que se usó fue Google Forms. Baremación. Bueno, un test psicométrico debe contar con confiabilidad y sensibilización, por lo que nuestra prueba presenta sensibilización, ya que se ha construido un baremo con porcentajes en percentiles de 100 partes. La escala percentil consiste en la distribución en 100 puntos, que son denominados centiles, los cuales indican la proporción de personas que se encuentra por debajo de cada puntaje directo. Como se puede observar en la tabla 10, se presentan 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. El rojo significa que es un percentil bajo, el color amarillo significa que es un percentil normal y el color verde significa que es un percentil alto. Los anexos. Como se puede observar, en el lado izquierdo tenemos el consentimiento informado, donde el participante, valga la redundancia, participará voluntariamente en este test. Por el lado derecho se puede observar nuestro test si se hubiera dado de forma presencial. Aquí tenemos un poco más de cómo se vería nuestro test de forma presencial y acá tenemos el test que se usó de manera virtual. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.